Damos la bienvenida aquí en Esperas de Poder al presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, el sindicalista Rafael Pepe Abreu. Muchísimas gracias por el honor. Federico, encantado de estar en Esfera de Poder una vez más, en medio de la situación que vivimos. Y nada, siempre dispuesto a que a través de tu programa podamos orientar a los trabajadores dominicanos que están siempre expectantes a lo que se dice en tu programa. Pepe, quisiéramos arrancar analizando en esta comparecencia tuya este domingo en la mañana la situación creada por la pandemia, el impacto que tiene para el sector laboral de la República Dominicana. Bueno, una de las cosas que hay que decir, Federico, es que este era un tema de la pandemia que los más esclarecidos teóricos internacionales nunca vislumbraron el impacto que podía tener, más impacto que cualquier catástrofe natural, más impacto que las propias guerras mundiales que han habido. Y como es lógico, República Dominicana no podía escapar a esto. Y la verdad es que tener más de 800,000 trabajadores suspendidos en este momento en su contrato de trabajo es un golpe evidentemente contundente para cualquier clase trabajadora de cualquier país. Y esto es hablando, Federico, hablando de los formales, de aquellos que tienen la posibilidad de registrarse en el Ministerio de Trabajo. Pero si analizamos las personas que trabajan en la economía informal, como decimos, que no están reguladas ni por el sistema de seguridad social, ni por las leyes laborales, hay que decir que esto en su conjunto asciende a más de 2 millones de personas que actualmente están suspendidas en su posibilidad de manejar los ingresos a que estaban acostumbrados. En materia laboral, ¿qué significado tiene esto para la República Dominicana? Bueno, hay que decir que en esta materia nosotros estábamos acostumbrados a manejar siempre el tema de las suspensiones laborales. Eso es natural que ocurra, pero ocurre siempre en una empresa particular, en un área de la economía, en un sector de la economía, y son suspensiones que se revierten porque el máximo de duración de una suspensión en un plazo de 12 meses, que es un año, son 90 días. Y de todos modos, la suspensión termina o con el reintegro de los trabajadores o con el desahucio de los trabajadores. Pero en el caso que nos ocupa, Federico, hay un estado de incertidumbre. ¿Por qué? Por un asunto que es claro. Se le otorgaron a las empresas 60 días de plazo de la suspensión. Ellas van a pedir, en muchos casos, prórroga y se le van a otorgar, por ejemplo, 30 días más, que es lo que se está haciendo. Ahora, cuando venza el plazo de los 90 días y entonces llegue el tiempo en que las empresas tienen que reintegrar a los trabajadores o que liquidarlos. Si las empresas no están habilitadas, por ejemplo, para reintegrar a los trabajadores, va a venir el tema de intentar otra suspensión. Y como la suspensión implica no pago de salario, entonces esto agrava la situación del trabajador, porque independientemente de que se esté asistiendo a los trabajadores con el monto, por ejemplo, de 8.500 pesos y de 5.000 pesos en los programas fase 1 y fase 2. Una de las cosas que hay que entender es que esto sí, que sí es verdad que los salarios de los trabajadores en este país son bajos. 78% de los trabajadores ganan menos de 25.000 pesos. Cuando tú sitúas ese pago que se le ofrece al trabajador ahora a título como de colaboración, hay que ver
que se reduce el salario mínimo en el quintil más bajo a la mitad. Y esta disminución de ingresos presiona mucho a la familia trabajadora, porque los gastos familiares siguen siendo los mismos, son inaplazables. Una deuda tú puedes, por ejemplo, decir que no la va a pagar inmediatamente y te pueden dar plazo, pero la deuda se acumula y como quiera tendrá que hacerle frente. Entonces, por supuesto, una situación como esta crea una gran inquietud y crea una gran presión sobre la clase trabajadora dominicana. ¿Qué se puede vislumbrar una vez culmine la suspensión en este trayecto que tenemos, forzado por la propia pandemia? Bueno, una de las situaciones que nosotros ya hemos visto, ¿verdad? Algunos teóricos, básicamente el sector empresarial, proponente del sector empresarial, es tratando, ellos lo que quieren acudir es a las reducciones de derechos. Por ejemplo, ya hoy una asociación empresarial tocando la temática de que si, por ejemplo, había que liquidar trabajadores, bueno, había que entonces fraccionar las liquidaciones. Por ejemplo, si una liquidación de una persona son 20,000 pesos, había que dividir, dicen ellos, en 4 pagos esa liquidación para podérsela otorgar al trabajador. Imagínate, Federico, la situación que eso crea en una persona que ha pasado por un proceso en que ha tenido falta de ingresos o ingresos disminuidos, que si le toca, por ejemplo, tener que salir de manera definitiva de la empresa, le fraccionan su liquidación. Entonces, otros estamos también discutiendo el tema del desempleo, porque usted sabe que el desempleo abierto en el país, normal, en situaciones de no pandemia, es de aproximadamente 11% de la mano de obra empleada en condiciones de ingresar al mercado laboral. Pero con la pandemia, lo que se proyecta es que después de ella, este número subiría a una suma ya muy preocupante, porque sería de aproximadamente un 23% de desempleo. ¿Qué hará esto entonces? Que ingrese mucha gente a la economía informal y que además los propios sistemas, como el de seguridad social, que dependen básicamente, se apoyan, como es lógico, en la economía informal, también pierdan ingresos. Y hay que entender esto, Federico. Ya, por ejemplo, en la ARS, los trabajadores están quejando, muchos sectores están quejando, de que ya han comenzado con el tema de los pagos a suspender servicios a la persona, a suspender el servicio a la persona, alegando que como no han pagado 60 días, que han pasado ya, y como la cobertura es por 60 días, cuando tú, por ejemplo, dejas de pagar por falta de empleo, que cubre hasta 60 días, inmediatamente se crea un vacío y entonces la ARS dejan de prestar servicios. En un momento de un estado de situación como la que vivimos, lo lógico es que se busque a eso una solución desde el punto de vista de que esa suspensión de pago de las empresas entonces pueda ser suplida por el Estado, porque no se puede crear en este momento también un vacío en la atención de salud, porque además hay prestaciones, como las prestaciones, por ejemplo, por enfermedad, como una prestación, por ejemplo, a una mujer que en un momento dado dé a luz y le toca una asistencia a la criatura que nace. Entonces, se suspende todo eso y no se paga, por supuesto, a lo que ya existe con el tema del desempleo y de salarios reducidos, se le agrega también un tema en una asistencia que, como las prestaciones como resultado de la ley de seguridad social, también dejen de pagarse. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el sindicalista Rafael Pepe Abreu. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el sindicalista Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical. Pepe hablaba de que muchas ARS están suspendiendo los servicios a empleados que
están suspendidos en los actuales momentos. Quisiéramos saber en qué medida se manifiesta esta situación, cuál es el alcance y el impacto que tendría sobre ese segmento suspendido que espera por un desenlace de esta situación como consecuencia de la pandemia. Aprovecho sí la ocasión para informarte, Federico, que precisamente tratamos este tema tanto con el gerente de la Seguridad Social, Rafael Pérez Modesto, como con el ministro de Trabajo, que es el presidente del Consejo de Seguridad Social, doctor Windon Santos. Y lo tratamos debido a la gran preocupación que nos crea en este momento que un tema de ese tipo se agregue a la ya situaciones difíciles que tiene el campo de trabajo. Entonces, le decíamos que antes que eso estalle, así mismo, que antes que eso estalle, Federico, hay que tomar una medida preventiva y resolver ese tema con la administradora de riesgo de salud, ARS, por un asunto que es claro. Las ARS se caracterizan, esto lo sabemos, por ser empresas que manejan un servicio altamente delicado para la población, es la salud. Pero las ARS son negocios privados y anteponen el tema de negocio y su estabilidad financiera por encima de cualquier otra cosa. Eso es claro y no nos podemos engañar con eso. Entonces, como no nos podemos engañar con eso, yo le advertí a ellos que es el Estado entonces el que tiene que desempeñar su papel, porque la salud, en definitiva, a la hora final, Federico, es un tema de Estado, no de sectores privados. El sector privado, cuando ve situaciones como esta, se sale. Como por ejemplo, se salieron la clínica privada, la mayoría que se salieron del tema. La decisión fue que suspendían trabajadores y se salieron. Este tema, con una pandemia de este tipo, es por eso una labor que el gobierno entonces tiene que asumir. Ellos se comprometieron que iban a tomar las medidas correspondientes para que de los propios fondos que se están usando para suplir el tema de los programas fase 1, fase 2, entonces se supliera el tema referido a los pagos que la ARS están exigiendo, de manera que los servicios no sean interrumpidos, porque podría causar, como estamos diciendo, grandes impactos y peligroso también. El gobierno se ha estado reuniendo con distintos sectores para recabar su opinión y su recomendación acerca de una probable reapertura escalonada de la economía. ¿Cuál es la posición que han fijado ustedes durante estos encuentros y a qué avenencia preliminarmente se ha arribado? Sí, bueno, el pasado lunes, Federico, hubo un encuentro en Palacio en el que tuvimos nosotros, por un lado, por separado, ¿verdad? Nosotros, el sector empresarial que entró más tarde, tuvieron las iglesias, tanto evangélicas como católicas, hubo otros sectores sociales que también estuvieron presentes. Y en lo que se refiere a la participación nuestra, fue una reunión directa con el presidente donde él nos dijo que quería escuchar cuál era nuestra visión, nuestro punto de vista sobre el tema de la reapertura económica del país, de reabrir la economía en el país. En esa reunión, nosotros le dijimos que de verdad hay muchas empresas, por ejemplo, que nunca han interrumpido su labor por un tema que, claro, son empresas que abastecen, por ejemplo, el mercado de los alimentos. Si una empresa procesa, por ejemplo, alimentos para niños, si una empresa distribuye, procesa el arroz, las habichuelas, la carne, etcétera, etcétera, tú no puedes cerrarla, porque entonces crearía un problema que ahí sí hubiese habido a esta altura un estallido social, y por eso esas empresas se dejan laborando. En estas empresas, Federico, no han ocurrido, eso lo pusimos de ejemplo, presidente, no han ocurrido grandes contagios.
por un asunto que es claro, y es que se ha actuado con responsabilidad, manteniendo la distancia física y las empresas estableciendo y respetando un protocolo conjuntamente con los trabajadores que laboran en ella para saber, Federico, que detrás de cada persona no puede haber un policía diciéndole lo que tiene que hacer. También usted tiene que tener autodisciplina, autocontrol. Y ahí ha habido producción, trabajo sin alto contagio. Entonces, ¿qué decíamos nosotros? Si los ferreteros, que implica el tema de la construcción, como sabe, porque ambas cosas están muy mezcladas. Sí, los salones de belleza, peluquería, lavandería y otros sectores están planteando el tema de la reapertura. ¿Qué es lo correcto entonces? Bueno, discutir con esos sectores, comprometerlo a un protocolo bien rígido de disciplina e ir entonces abriendo de manera gradual los espacios económicos para que la gente comience entonces a laborar y quitar presión al propio Estado. Porque el Estado no va a estar en condiciones de responder, ¿verdad?, a todos los sectores golpeados por este tema de la pandemia. Entonces, en ese orden, la reacción del presidente fue decir que él, como se iba a reunir con los otros sectores, iba a escuchar también su posición para entonces tomar una decisión. ¿Qué es lo que uno piensa entonces frente a esto? Uno lo que está pensando es que como ya se amplió el tema de la cuarentena, 15 días más, a través de lo que sucedió en el Congreso, uno piensa que habrá entonces un consejo de gobierno, una reunión del equipo económico del gobierno, para en base a los protocolos que ya sectores empresariales inclusive han presentado, se vaya reaperturando la economía, reabriendo por sectores de una manera ordenada. Porque lo peligroso es, Federico, y esto se lo decíamos al presidente, que la reapertura se haga como fruto de la presión de la gente, es decir, que la gente la presione y que se imponga desde la base de la sociedad. Porque entonces podría ser una reapertura no ordenada que dé pie entonces a un repunte de la pandemia. Y eso, por supuesto, hay que evitarlo también, porque eso sí decíamos nosotros. Cualquier reapertura tiene que ser prudente, porque el país no puede retroceder en esa materia y siempre habrá que tomar en cuenta lo que los especialistas médicos en la materia señalan. Estoy partiendo, Federico, que también hay unas elecciones ahí en julio. Entonces hay que hacer unas elecciones, votar en unas elecciones. ¿Cómo se vota en unas elecciones? Todo el mundo sabe que no se va a votar ni que por internet ni por correo, que va a haber que hacer filas presenciales directamente ahí. Y entonces todas estas son situaciones que en el país tienen que irse preparando de una manera organizada y direccionada, porque no podemos caer en la anarquía, y ahí también nosotros, los trabajadores, se lo estamos diciendo también, tenemos que asumir nuestro rol, nuestra responsabilidad. Pepe, en medio de toda esta situación, de este proceloso panorama, ¿cómo ve en el futuro inmediato la situación del empleo en el país? Y yo digo, Federico, que momentáneamente va a haber un golpe contundente, porque hay áreas de la economía que no va a ser tan fácil, según lo que se prevé, reaperturarla. Por ejemplo, uno analiza una como la turística, que emplea más de 150,000 personas directamente, ¿verdad? Pero indirectamente más de 200,000. Entonces, uno dice, ¿habrá una reapertura? ¿Es tan fácil reaperturar el sector turístico y que vuelva la gente a viajar, a caminar, a hacer cruceros en un lapso de tiempo corto? Y la respuesta, y uno sabe que no es afirmativa, que uno no puede afirmar que va a ser así. Se va a hacer esfuerzo, pero no es así. Uno ve Zona Franca, ¿verdad?
son 40.000 empleos directos, lo analiza y dice, bueno, zona franca, depende mucho, por supuesto, de que países que son los clientes habituales de esa zona franca, ¿verdad? Que fabrican artículos muchas veces o la mayoría de veces están centrados en la exportación, en la importación. Entonces uno tiene que decir, ¿qué va a ser zona franca? Se va a ir también reabriendo poco a poco a medida que se estabilicen los países de destino de los artículos que esa zona franca fabrican y elaboran. Entonces, son dos conglomerados de trabajadores que el impacto de la pandemia ha afectado y que no podrán ponerse tan rápidamente en movimiento, ¿verdad? En ejecución, no van a recuperar su dinamismo tradicional tan rápido. Entonces, por eso se necesita ver hacia otro lado. Entonces, hay que ver hacia la construcción. Es un tema que necesariamente va a ser necesario, va a haber que reaperturarlo y trabajar con él a gran escala. Va a haber que pensar también en los sectores agrícolas, que es un movimiento que necesariamente no puede parar y hay que insertar y lograr mucho trabajo ahí. Va a renacer mucho, Federico, el denominado teletrabajo, trabajo remoto, trabajo virtual, aunque tomando en cuenta que como este país no está todavía muy preparado para esto y sus propias leyes inclusive no han previsto, no consignan claridad en ese modo de trabajo, necesariamente implicará que haya que emplearse a fondo para que ese modo de laboral no sea entonces tomado para violar leyes y protección social a favor de los trabajadores en nuestra ley. Es un tema delicado, el empleo, y que no es solamente nosotros. Hay que tomar en cuenta que la Organización Internacional de Trabajo, en este momento, la OIT, está altamente preocupada porque son 270 millones de personas, Federico, 270 millones de personas despedidas en este momento. Cuando hablo de despido, hablo de entre suspendidos y desahuciados. Entonces, esa propia organización internacional está vislumbrando el qué hacer a partir de esta pandemia con el tema del empleo a nivel internacional. Y en República Dominicana, entonces, estamos de acuerdo a la cifra que usted ofreció al principio, en los 2 millones de suspendidos entre formales e informales. Sí, a mí me gusta decir así, Federico, porque mucha gente dice suspendido, refiriéndose solo a los formales, pero ocurre que no es así. Cuando la economía formal es suspendida, el trabajador de la economía formal no recibe ingresos. El de la economía informal tampoco lo va a recibir, porque en definitiva, ¿quiénes son los que le compran a los informales? Son los formales. Cuando en un recinto, un establecimiento empresarial o otro tipo se le paga a los trabajadores formales, estos cogen para la calle a comprarle a quién, a los informales. Entonces, si uno está suspendido y con ingresos disminuidos, por supuesto el otro también, que por la pandemia está recluido en su casa sin recibir ingresos, tampoco va a tener el impacto acostumbrado de cuando el trabajador formal recibe ingresos y lo gasta en diferentes establecimientos que surgen en este país por doquier y que muchas veces son desordenados, pero que es el modo de la gente buscarse la vida. Entonces, todo esto de nuevo, Federico, todo esto de nuevo, hay que retomarlo y para retomarlo tiene que ser, pensamos nosotros, comenzando por la economía que tiene más posibilidad de responder ordenadamente a su apertura, porque es más posible desde el sector formal tener control de lo que se está abriendo. Pero a los informales, Federico, hay que buscarle asistencia, porque si no se busca asistencia, se fortalece la asistencia de esa persona, entonces las aperturas de ellos comenzarán como está ocurriendo. Ya tuve los vendedores en la calle
vendiendo, etcétera, etcétera, instalando mesas, haciendo cosas, y es difícil que un Estado, por ejemplo, un gobierno, pueda meter preso a alguien porque esté buscando la comida, ¿entiendes? En la calle. O sea, es muy difícil el hacer eso. Aún con el riesgo que puede tener, es muy difícil tomar una medida de confinar obligatoriamente a una gente que necesita, por ejemplo, el suministro de alimentos para su familia. Agradecemos, Pepe, tu brillante comparecencia para orientar a la población acerca de la situación generada por la pandemia y el ambiente que rodea al empleo en la República Dominicana. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Gracias a ustedes, Federico, y a Esfera de Poder. Gracias a ustedes. Muchas gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, el sindicalista Rafael Pepe Abreu. En breve, el análisis con Nelson Rodríguez.